Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Fuera de Agenda. Voy a presentarles a una persona muy respetada y admirada también, para meternos en un tema complejo que es la justicia. No solo es muy conocido por ser el papá de Alejo Ramos Padilla, el juez que tiene la causa del supuesto oficial de inteligencia Daniel Santoro, sino, y también, digamos, porque es padre del que fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, autor de un libro sobre Chicha Mariana, periodista, director de Radio Caput, sino que es nada más y nada menos que el juez que declaró inconstitucional las leyes de obediencia debida y juicio final, y que ordenó la restitución de todos los hijos de desaparecidos a sus familias originales. Así que sos muy bienvenido. Bueno, no, muchas gracias. Juan María. Uno viene observando con la vida, con las cosas, ahora que voy a visitar a los presos políticos, ¿no? Toda la gente que va con sus hijos a visitar a su marido, muchas mujeres, voy a la cárcel de hombres, ¿no? En la cárcel de mujeres debe pasar otra cosa distinta o similar. Yo digo, pareciera que fuera cierto eso que dice que el Código Civil está hecho para defender la propiedad de los que tienen propiedades y el Código Penal para poner en preso a los que quieren sacar un pedazo de lo que tienen propiedades, ¿no? O que tienen bienes. Sí, yo diría que bueno, tenemos un poder judicial tan malo que en esa línea de pensamiento yo diría que los jueces no llegan a internalizar en tantas discusiones que tienen doctrinarias y ¿para qué es la ley? Pero ya la ley es un sistema que, es decir, el Poder Judicial es un sistema de control social, ¿no? Y la ley supuestamente es una herramienta para igualar. Porque si no, todo lo manejarían los más poderosos. Entonces, si uno hace un silogismo más o menos coherente, tiene que decidir que la ley es una herramienta para defender a los pobres. Sin embargo, parece que no es así. Pareciera que es. Pareciera que es todo lo contrario. Es todo lo contrario en realidad. Es un sistema de control social dirigido al pobre. Ya desde su inicio el Poder Judicial es clasista, las familias patricias son las que organizan el Poder Judicial, el primer presidente es del Carril, un hombre muy vinculado a Rivadavia, los grandes tenedores de campos, que de paso de ocuparse de sus campos, se ocupaban de tener las buenas herramientas del Poder Judicial para cuidar sus intereses. Entonces, para ser juez uno tenía que tener un apellido patricio, o, para decirlo en términos que me siento más cómodo, pertenecer a la oligarquía vacuna, ¿no? Un poquito de patricio me cae mal. Haber nacido en Barrio Norte, en Adrogué, San Isidro, pertenecer al Círculo de Armas, al Sol Jockey Club, y ese fue el Poder Judicial que, como primer modificación, aparece en el año 55, cuando Perón crea la justicia laboral, que nadie daba
2 mangos, como se diría hoy, por la justicia laboral, y nadie quiso, de esta oligarquía vacuna, nadie quiso participar de ella. Este es el primer cambio que sufre el Poder Judicial, tal vez el único, ¿no? Donde viene gente diferente, entre comillas, que no pertenecía a ese lugar y nada más ni nada menos que a defenderlos. Por eso, cuando vienen los gobiernos neoliberales, lo primero que atacan es la justicia laboral, ¿no? Y lo que más utilizan es la justicia penal. Este es el primer avance que tiene el Poder Judicial, es ese, que después, obviamente, cuando vienen los golpes militares, la justicia otra vez es cooptada, y nunca ha dejado de ser clasista por las formas, por sus... siguen hablando en latín, siguen sin comprender que son servidores públicos, los jueces se sienten emperadores, se sienten más que cualquier ser humano, ¿no? Es decir, es muy poderoso el juez que decide sobre la libertad, sobre los bienes, y no es un juez laboral que devuelve algo que le sacaron a un trabajador. Que los jueces civiles, comerciales, penales, trabajan con la vida y la propiedad de la gente. Como acá en nuestro país se cuida mucho la propiedad, varios artículos de la Constitución están para cuidarla, más de los necesarios, diría yo. Tenemos esa justicia que viene de ahí, viene de la oligarquía vacuna y todavía sigue siendo parte de ese lugar. La protección de la propiedad de las que la tienen, porque digamos, Claro. la Constitución ampara el derecho a la vivienda como derecho social, pero muchísima gente no la tiene. Sí. Eh, Esos son los que están presos. Y de pronto uno va por la calle y ve gente durmiendo en la calle y ve el colchón y el tipo ya se llevó la almohada y está con las zapatillas puestas en medio de la calle mientras pasa la gente del trabajo, el tipo está hecho bolsa tratando de conciliar el sueño sobre la vereda. Y uno dice, bueno, ¿y la vivienda de este tipo quién la asegura? Si está en la Constitución, El 14 dice exactamente. ¿Quién se ocupa de que este tipo tenga un lugar donde vivir, ¿no? O donde dormir? Bueno, es así, la ley que está hecha para los más débiles termina siendo, hay un dicho que dice que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Si hablamos de la jurisprudencia, es la mentira reiteradamente repetida en los tribunales. Si hablamos de la doctrina, te van a decir hay bibliotecas de todos los colores. ¿Qué quiero decir con esto? Hablan de latín, se tratan de excelencias, de señorías, están lejos de la gente. Los jueces van de sus despachos en tribunales con sus grandes cruces y sus alfombras rojas a la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho a los tribunales, y las funciones son distintas. Una cosa es ir a estudiar el derecho y otra cosa es administrar justicia. Como todo se mezcla, se ha generado una gran hipocresía desde siempre en el Poder Judicial, que es que los jueces no pueden opinar de política. Pero sin embargo uno lo ve corriendo atrás de los senadores cada vez que quieren lograr un ascenso, un acuerdo, y persiguen a aquellos que son un poco menos hipócritas y hablan de política, o que se animan a caminar por la calle y hablar con la gente. Yo veía el caso del juez Aria, por ejemplo, de La Plata, sin meterte en el tema específico, pero, digamos, él había determinado que no se podía echar a la gente del predio donde estaba. Y terminaron sacándolo a él, digamos. Claro. Lo voltearon de frente a Manteca, un tipo que sí caminaba a la calle, que sí estaba del lado de los pobres, ¿no? Como un pecado. Sí, estas son las cosas de los jueces. Yo creo que en el 87, cuando se promulgó la ley que vos mencionabas recién, la ley de obediencia de vida, después de tener un cruce de palabras con mi amigo Alfonsín, ¿no?
Esto demuestra que uno puede ser amigo de un político y eso no está de acuerdo. significa estar de acuerdo, ¿no? Él me advirtió en el medio de la discusión, me dijo cosas que todavía no la tengo resuelta, ¿no? sobre algunas cosas que me dijo, pero entre otras cosas, él veía que el único que después me lo dijo, yo me peleé con vos ese día porque te ibas a quedarte solo. En realidad fue muy curioso porque yo fui el primero en declarar inconstitucional, ni bien salió a los 3 días, ya anunciando ya mi renuncia al año siguiente, si la Corte no la modificaba, y solo 3 en todo el país votaron igual que yo. Cuando después vino el indulto, cuando yo renuncié a la justicia, cuando la Corte dijo que era constitucional la ley. Y volví, el día que me enamoré cuando volví a ser peronista, ¿no? Cuando Néstor bajó el cuadro, que para mí fue un acto, uno de esos momentos históricos. Completamente. Como me conmovía cuando lo escuchaba en diciembre del 83, Alfonsín sacando el decreto 172, creo que era el juzgamiento a los militares, a las juntas militares. Fueron 2 actos para mí muy actuales, por cierto, hoy, ¿no? Sí, con el ejemplo de Bolivia. Muy fundacionales. Pero recién ahí, y después ahí empezaron todos los jueces que hacían cola para ver quién condenaba más fuerte a los militares, ¿no? Lo que habla, en realidad, de las modas también. Un porcentaje, no, yo diría un porcentaje muy alto de jueces cobardes. Ok, fue jueces corruptos, espero que esta vez terminemos con estos ciclos, estos bonadíos, y no quiero nombrarlos más, no van a hacer cosas que en algún momento me podría tocar a juzgarlo, ¿no? Pero alguien tiene que pagar las barbaridades que se hicieron. Si hay alguna política que en la Argentina funcionó bien, fue esta política de memoria, verdad, justicia. Hoy sería... Que es un ejemplo del mundo, que nadie lo hizo en ningún lado. Y gracias a eso, hoy, siendo un país que está económicamente muy, muy mal, en una crisis gravísima, ha podido mantener funcionando y superando crisis dentro de los parámetros de la Constitución, ¿no? Pasamos el 2001, desde Alfonsín a la fecha hemos podido superar todo eso gracias a estos juicios y gracias a esta política de Estado, de memoria, verdad y justicia, que espero continúe. ¿Ese es el basamento de la legalidad en el sistema democrático? ¿Esas leyes? No hay una ley de memoria, verdad y justicia. No, entiendo, pero la política, digamos... Yo creo que es una política que todos hemos aceptado como una política de Estado. No, además el 2 por 1 ha sido... Cafiero al lado de Alfonsín en Plaza de Mayo, Sí. Bueno, la lucha de las madres... Pero después la famosa reacción de la sociedad frente a la propuesta del 2 por 1 fue impresionante. Por eso. Fue impresionante. Si le toca al lado... Como diciendo, bueno, acá esto no se toca. Exactamente. Para mí es una de las políticas de Estado, de las pocas políticas de Estado que hemos aprendido. Así, yo no creo que a nosotros nos pueda pasar lo que pasa hoy en Bolivia. Gracias a eso. Espero, y tengo toda la esperanza de que Alberto lo haga, que esta vez cortemos con esta impunidad de los jueces, ¿no? Precisamente utilizando estas mismas políticas. Puede ser que el juez se jubile y con los jueces no pasa nada, y que sigamos con esta impunidad de los jueces que han generado mucho dolor, con las prisiones preventivas mentirosas, con las persecuciones, todo lo que fue construir el lawfare, ¿no? Es decir, los presos políticos, todo esto. Yo hace rato que lo pienso, seguramente es políticamente incorrecto, yo soy políticamente incorrecto, pero a mí no me gusta. El presidente ha dicho que la Corte está bien, el presidente electo. Yo creo que no. Yo creo que la Corte tiene que ser juzgada. La Corte ha permitido que pasara todo esto que pasó.
Nosotros no podemos quedar expuestos a un lawfare. A una operación judicial. A una operación judicial como lo que pasó. Que responde a los intereses del imperialismo, digamos. Y que la estamos viendo hoy, las consecuencias que esto tiene, ¿no? Espero que haya modificaciones sustanciales, aunque la verdad que estoy muy orgulloso, quiero aclarar, ¿no? De cómo actuó nuestro presidente electo en estos días con Bolivia. Estoy muy orgulloso como argentino al ver cómo contrastó sus opiniones. Su posición. Su actividad en favor de resolver el conflicto en Bolivia, comparándola con la del presidente en ejercicio, ¿no? Pero espero también que haya respuestas para la justicia que todavía no las escucho. Hay temas que seguramente no es culpa de los jueces, digamos, sino de las leyes, y las leyes responden a otro poder. Pero yo le consultaba a Graciana Peñafort, lo consultaba a Barcesat. Yo le decía, ¿cómo puede ser que el ciudadano común, de a pie, tenga que soportar un aumento del 500 o 1000% de las tarifas que paga por la luz, por el gas, que son servicios esenciales, y que esté obligado a pagarla, digamos, como si estuviera bien que perdiera el coche que tenía o el mueble que se compró, en función de una empresa que nadie sabe de dónde sale, qué intereses busca, y que de pronto se le ocurre por un gobierno que existe, digamos, en la ejecución del Ejecutivo, pero que es solamente un gobierno del sistema, tenga que hacerse esa acción que casi es un hurto general a las arcas de la gente, a la vida de la gente, digamos, que se atenta contra el modelo de vida. Hay una herramienta que algunos jueces de primera instancia, el caso de Arias, el caso de Alejo Ramos País de Dolores, que también hizo lugar a los amparos por los aumentos de gas, pero los grandes operadores judiciales, los grandes intereses judiciales, le sacan esos expedientes y los llevan a otro lado. Por eso digo que la justicia necesita ser reformada. Lo mismo con los intereses de los bancos, digamos. ¿Cómo puede ser que de un interés del 30% anual pasen a un 100% anual? Sí son materias judiciables esas. Lo que pasa es que no tenemos jueces que respondan a esto de que la ley está hecha para defender al débil. Y la ley está hecha para defender a los poderosos. La ley debería estar hecha para el débil, pero en definitiva defiende a los poderosos. O la trampa con la que se usa la ley. Porque muchos buenos jueces en primera instancia han intentado parar los aumentos de tarifas, han hecho amparos por salud, han hecho amparos... Pero a mí me gusta como allá en el 87, cuando me echaron por la ley de obediencia de vida, me echaron de la facultad, me quedó el berretín de vez en cuando dar charlas sobre la justicia, y muchas veces doy charlas barriales, ¿no? Y más de una vez me preguntaron, ¿no es la primera vez que toco un juez? Eso muestra lo lejos que está el juez de la gente, como y la gente pueblo. de los jueces. Y la necesidad de los jueces de ir a ensuciarnos un poco los zapatos con la tierra, con el polvo, con el barro. Saber lo que pasa en la calle, saber lo que pasa, lo que vive la gente, ¿no? Te doy un ejemplo. Hoy hay mucha desocupación, ¿no? Hay un instrumento que es la suspensión de juicio a prueba, donde a cambio de una pequeña indemnización, que no es la misma que la civil para la víctima, y tareas comunitarias que se pueden poner o no, a la gente se le da un plazo que si no comete ningún delito se extingue. Bueno, a los jueces les encanta poner tareas comunitarias. A mí ya básicamente no me gusta esta cuestión del trabajo no remunerado, pero ahora no las pongo, porque no solo le voy a complicar el trabajo, si lo tiene, le voy a la persona que le voy a dar una posibilidad de mejorar su vida, si tiene trabajo se lo voy a poner en peligro con otro trabajo. Y además le voy a sacar el trabajo a un tercero. Bueno,
estas cosas explicárselas a los jueces es muy distinto, muy raro. Es muy difícil, ¿no? Los jueces te escriben en latín y discuten las sentencias sobre la teoría del derecho francés, del derecho alemán, y el preso que le pusiste 15 años de prisión, lee la sentencia y no entiende nada. Seguimos hablando en latín. ¿Y por qué es eso? Porque al juez le gusta ir con eso a la facultad y decir, mirá, una especie de masturbación jurídica, intelectual, ¿no? Claro, Intelectual o jurídica. Entonces los jueces deberían, no digo que los tengan presos unos meses para saber lo que es una prisión, ¿no? Pero deberían un poco ser obligados a conocer lo que pasa en la calle. Ahora hay dos cosas. No tienen ni idea los jueces lo que ocurre en la calle. Vos subís a un ascensor, me pongo a hablar esto y me enojo. Subís a un ascensor de jueces. Si no, lo que pasa es que yo no quiero tener problemas. ¿Y cuándo cobramos? ¿Cómo no querés tener problemas? Vos sos juez. Es como si vos me dijeras, a mí me gusta ser periodista, pero no me vengan a traer gente. Esto es lo que dicen los jueces todos los días y no se dan cuenta de que para ser juez hay que tener algo más. Entonces lo que hay que cambiar en la Argentina es el modelo de juez, no el modelo académico. El juez que se sienta parte de un servicio y no un señor servido al que le hace la veña. Ahora, hay dos situaciones que yo te quiero plantear. Por un lado, la sociedad sabe que el juez está para defender a los poderosos, digamos. La gente tiene ya desde... Vamos a hacerle saber que no. A la sociedad, para que se queje de los jueces. Pero ya se toma como algo natural, digamos. Bueno, hay que desnaturalizarlo y que empiecen a denunciar a los jueces. Lo cual, digamos, establece una supremacía de los sectores de poder en la sociedad respecto del pueblo. Y después hay otra situación, que es, nosotros somos un país que vive de su trabajo, digamos, no queremos ni conquistar Bolivia, ni conquistar Chile, ni conquistar Uruguay. Pero hay otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, que les gusta vivir de lo ajeno, digamos. Si uno no tiene, digamos, o voy a decirlo de otra manera, sería muy importante para la sociedad que lucha contra la dependencia y que lucha contra el imperialismo, tener una justicia que pueda impartir algunas cuestiones que hacen a comprender la situación de resistencia frente al oprobio de la dominación y la colonización. Ahora, si es socio de la colonización a través de su pertenencia a la clase dirigente cipaya, digamos, se hace muy complicado. Bueno, no digo que la resistencia no esté dispuesta a tomar riesgos, pero son demasiados riesgos entre patriotas, entre hermanos del mismo lugar, digamos, ¿no? Pero siempre caemos en la culpa de los periodistas. Los jueces se merecen la mala prensa que tienen, por mérito propio, no por la prensa, ¿no? No nos olvidemos que hace poco veíamos la foto de Lorenzetti con Bonadío y Moro, el juez Moro de Brasil, juez ejemplar, sí. El ejemplo maravilloso de la justicia, y los medios de comunicación y la gente tiene muy internalizado cuando pasa alguna tragedia, aparece la gente diciendo justicia, justicia. Cuando tuvimos la posibilidad de empezar a meter el sentido común en la justicia reaccionó muy mal, que fue cuando Cristina mandó las leyes de reforma, que avanzaban un poco, avanzaban simplemente en llevar algo de sentido común al Consejo de la Magistratura, ni siquiera se buscaba dar una forma más directa de nombrar a los jueces. Se quería poner por elección de la gente, del pueblo, consejeros en la magistratura. Que no fueran hipócritas, que dijeran sobre sus pensamientos, porque no resuelve lo mismo un juez que neoliberal, colonialista, que un juez que se
el sector popular, nacional, no resolvemos distinto. Este neoliberal no le preocupa la cuestión laboral, no le preocupa que este hombre que tiene 8 horas de trabajo, ponerle 16 horas más total para él el trabajo es otra cosa. Los jueces que cuidamos a los trabajadores, porque nos parece que es nuestra obligación, lo vemos de otra cosa. Y esto la gente tiene que saberlo cuando elige a un juez. Entonces es una hipocresía impedir que los jueces digan lo que piensan. Entonces, ¿cuál era la idea? Era poner en el Consejo de la Magistratura algo de sentido común, que es lo que no hay en la justicia, y que Tina pretendía que los consejeros que van a evaluar para nombrar a los jueces y echarlos pudieran ser de otra extracción que no sea la judicial. Porque lo que hace falta es sentido común. Yo quisiera, para empezar, un psiquiatra, ¿no? Un psiquiatra, un sociólogo, ¿no? Un sociólogo, un criminalista, no, un psiquiatra hace falta también. Es decir, empezar a meter el sentido común en la justicia, iluminar toda esa cloaca que hay ahí llena de mugre, para empezar a limpiarla, y poner jueces que sean jueces y no escribidores de sentencias, ¿no? Yo estoy en un tribunal colegiado y a veces leo el fallo del juez que yo tengo que fallar en la misma causa, y me cita también jurisprudencia de Roma, de Italia, de Francia, de Alemania, de la Corte de la Haya, de Casación, y después, ¿y dónde está tu opinión? Y no está. Esta es otra parte también de la cobardía del juez. Yo no dije nada, lo dijo la Corte, lo dijo aquel, y el tipo que le pusiste 15 años quiere que le dé la cara y le diga: yo te condeno por esto, por esto, por esto y por esto. Es lo menos que se merece un ser humano. Excede el tema de la justicia, me parece, pero también hay como una corriente que pide que los jueces castiguen, ¿no? Es como que si sos morocho, es bueno que cuando nazcas ya estés preso, digamos, y para demostrar tu inocencia, ¿no? Y eso hace también que el juez que es neoliberal, el que no le importa al morocho, sino que defiende al blanquito, tenga hinchada propia, ¿no? Sí, fíjate ahora, los que están a favor ahora de los juicios por jurados son los que le gustan los chocobar. Toda esta historia que ha armado Bullrich y estas teorías de que con violencia vamos a bajar los niveles de violencia, junto con un poder mediático unificado casi con el gobierno, salvo las honrosas excepciones que hay, hace que la gente quiera condenar al señor de la gorrita. Bueno, lo vimos a Alberto el otro día, mostrando, poniéndose la gorra de Brian, ¿no? Como diciendo, no, acá todos son ciudadanos, bueno, todos tienen los mismos derechos. Un gesto fuertísimo. Extraordinario, extraordinario. Para la justicia, el capitán Beto fue golpeó mucho. ¿Qué es esto? Claro. Yo cuando voy a las cárceles, bueno, ahora está amado, pobre. ¿Qué rubio de ojos celestes? Siempre preguntaba, claro. Siempre le pregunto a los directores: ¿hay algún rubio acá? Y el tipo no sabe si habla en serio o habla en chiste. En una época había uno que era Robledo Puch, pero ahora se quedó pelado, así que capaz debe ser el último de los rubios. De los rubios. Luis Delía. Claro, Luis Delía tiene cara para estar preso. Tiene cara de preso. Pobre Luis. Pero bueno, esto lo piensan los jueces. Los jueces son así, los jueces funcionan distinto cuando ven un rubio, son como la policía. Ven un rubio y hablan de otra manera. Y esto, vaya cualquiera a verlo en los tribunales. La otra vez hablaba con Carlos Vila, que fue director de la Escuela de Formación de Agentes del Estado Nacional, y le decía, nosotros deberíamos empezar a tener una idea de cómo formar a aquellos funcionarios que tienen responsabilidades en áreas de poder. Por ejemplo, digamos, no podemos formar un sistema de inteligencia
para defender el Estado, para defender la soberanía, para defender los bienes del Estado, de la República, con un sistema que le pregunta a la CIA quién es fulano, quién es mengano. Porque después, digamos, la CIA termina poniendo un presidente, que es Bush. La KGB termina poniendo un presidente que es Putin. Y nosotros llegamos a Estiuso y de ahí no pasamos. Es un subdesarrollo muy contrario a los intereses generales del país. También está Se podría aplicar a la justicia también, ¿no? Y por supuesto, necesitamos que la justicia sea útil, por ejemplo, para bajar los niveles de violencia. Claro. Tenemos unos niveles de violencia altísimos. Y casi, es decir, acercando a la justicia como servicio, pero como servicio de justicia, no como parte de la represión, a los barrios más pobres. Si vos en tu casa tenés un problema con el vecino que te pone la música a todo lo que da, llamás por teléfono y viene un vigilante, golpea la casa del vecino y dice: señor, por favor baje la música. Y tus hijos, los chicos, ven cómo se resuelven los problemas en la vida. Ahora, si vos vivís en una villa miseria, como se dice, ¿no? Algunos tienen timidez de decir y hablan de villa de emergencia, no, son villas donde está la miseria. No sé por qué, hay verdad que hay que hablar con eufemismo, ¿no? Y tenés el problema con el vecino, la única forma es agarrar un cuchillo e ir a tipo a la noche, y entonces los pibes que están ahí empiezan a aprender ese lenguaje de que todo se resuelve por la fuerza. Entonces cuando salen de ahí aprendieron a ese lenguaje. Y después, a eso se le suma después la violencia de la policía, la violencia de los institutos, el destrato a los jueces, lo que es el sistema carcelario. Entonces, nadie hace nada por bajar los niveles de violencia. Juan María, esto fue como un aperitivo, así que te agradecemos, ya tendríamos que seguir hablando otro día. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.